Bienvenidos, acá estamos en una nueva emisión de Radio Divergentes. El día de hoy les traigo una entrevista súper especial con una amiga, colega y aliada, Gloria del Valle. Ella viene a compartirnos acerca de nueva medicina germánica, también llamada ciencia curativa germánica, que en sí mismo es un tratado de leyes biológicas que el doctor y oncólogo Hammer nos trae y nos deja su legado ahí por todo el mundo, un montón de seres que buscan justamente transmitir y pasar esta información. Así que bueno, Gloria, al igual que yo, es una de ellas. Ella está súper capacitada y actualmente está participando de un grupo de trabajo que se llama Biohealing Studio, ¿verdad, Glo? Healing, bueno, de sanar en inglés. ¿Cómo, mi amor? Healing viene de sanar en inglés. Perfecto. Entonces, bueno, es un estudio de sanación biológica. El nombre Biohealing Studio está en Instagram, así que pueden poner seguir y contar con mayor información y también para poder tener contacto con ella. Bueno, bienvenida, ahora sí, Glo. Gracias, hola. ¿Cómo estás? Te cuento que estás siendo escuchada por nuestra maravillosa audiencia de Capilla del Monte. Estamos saliendo por la 99.9 de Capilla, que es Radio Divergentes. Y también vamos a estar saliendo por el canal Natus TP Nivelar, ¿sí? En donde siempre pongo las retransmisiones de la radio. Bueno, aprovecho a mandar saludos a todos en Capilla y a todos. Bueno, contanos un poquito cómo llega a tu vida la nueva medicina germánica, qué significa para vos, ¿no? Y cómo nace todo este emprendimiento y esta vocación acerca de la NMG. Bueno, toda mi vida quise estudiar esta conexión mente-cuerpo, etcétera, que no sabía bien cómo buscar, nunca supe cómo se llamaba. Leí un montón de libros que decía, es medio que es esto, pero no es esto. Entonces leía a Louise Hay y decía, es por acá, pero me falta la justificación. Leía La enfermedad como camino de los dos alemanes, ese libro viejito, y decía, re es por acá, pero no termino de entender la conexión. Entonces, apenas tuve mi hijo dando la teta, en ese momento tan especial y tan mágico, me metí en un curso de biodecodificación, creyendo que, como su nombre lo indica, iba a estudiar las 5 leyes, y ahí me di cuenta que las 5 leyes es la herramienta más importante de la biodecodificación, pero en la biodeco vemos muchas más herramientas para completar la cajita, ¿no? Entonces, así fue como me hice biodeco a partir del 2018, y entendí gracias a eso que se llama Nueva Medicina Germánica, 5 leyes biológicas de la naturaleza y todos los nombres que vos dijiste del Dr. Hammer. Y bueno, y a raíz de eso me puse a profundizar sola, en cursos de Matilda Lisdero, en cursos de Conciencia Bio, en cursos de todos los divulgadores que hay, que afortunadamente son muchos, muchísimos, y con esta cosa tan espectacular de que estudies con quien estudies, no hay contradicción. Lo que hay son diferentes llegadas, diferentes lenguajes, diferentes formas de explicar, diferentes metáforas, pero no hay contradicción, estamos todos adentro de lo mismo. Y lo más lindo también es que con otro tipo de cosas tampoco hay contradicción. Vino a sumar, se renota que vino a sumar. Sí, sabés que vino a sumar tanto que, bueno, cuando el doctor Hammer, les cuento un poco a los que nos están escuchando, haya esta información, ¿no? Dentro de su propia investigación personal a partir de una pérdida familiar de su hijo, que también por eso, después, bueno, vamos a contar por qué se llama DHS y demás, al conflicto biológico. Él trae una información que es dilapidante, ¿no?
de la forma en la que vemos la enfermedad, o la forma en la que veía, en mi caso particular, la enfermedad. Entonces, bueno, aperturarse a todos los que nos estén escuchando, a ver cómo hay otra manera, ¿no? De poder comprender qué es lo que le pasa a nuestro cuerpo, ¿sí? Que nuestro cuerpo no se vuelve loco y le agarró algo, o se contagió de algo, o tengo problemas en mi máquina, ¿no? Sino más bien comprender que es un proceso biológico sensato y esperable a partir de comprender cómo sucede, ¿no? Y bueno, el doctor Hammer justamente lo que hace es identificar este patrón, identificar esta fórmula que se da, que es inherente al cuerpo humano y a la naturaleza. Entonces, de esta manera nosotros podemos conciliar, coincidir, e incluso salir nosotros mismos de conflicto, para poder acompañar los procesos del cuerpo, ¿no? Entonces, así que, bueno, como para ir ahí abriendo un poquito más el panorama, y expandiendo un poco de información y nutrir a los que nos estén escuchando acerca de esto, ¿cómo ve la enfermedad, a diferencia de lo que escuchamos en la medicina tradicional, oficial? Pues sabemos que hay medicina naturista, homeopática, esto, lo otro, hay un montón de fórmulas desde lo ancestral, pero ¿qué viene a aportar y sumar, ¿no? Como una verdad que nos viene a quitar algunos velos, la nueva medicina germánica, ¿no? Bueno, primero que nada, como vos decías, que la enfermedad no es un error y que no estamos rotos y tenemos que salir corriendo al taller mecánico, sino que la enfermedad es otra cosa y se comprende con el concepto de programa biológico, que nos implica necesariamente dar un par de pasitos más para atrás, que donde habitualmente nos paramos, que es solamente frente a los síntomas y tener miedo y salir corriendo, ¿no? Esos síntomas probablemente sean incluso el propio tratamiento biológico del problema que tenemos, están inscriptos adentro de un programa que se llama Programa Biológico Especial, que corre con el sentido biológico de ayudarnos a resolver algún tema que en este momento está siendo como vital para nuestra supervivencia. Si yo no resuelvo esto, no puedo seguir adelante. Un conflicto que me tiene con la cabeza un poco trabada, que me tiene en estrés. Entonces ahí se lanza un programa. Ese programa tiene dos fases. En general, en la primera fase o corre sin síntomas o los síntomas que tiene pasan desapercibidos porque estamos en estrés, lo cual tiene bastante sentido, ¿no? No agregarnos un síntoma cuando encima estamos resolviendo. Pero ahí lo que pasa es que se produce una adaptación de un tejido seleccionado específicamente para ver si nos puede ayudar a resolver este conflicto que este organismo está viviendo. Cuando se resuelve este conflicto, ese tejido adaptado se tiene que como revertir, desadaptar, desenganchar, volver a las condiciones normales, y ahí en ese desacople es donde aparecen la mayoría de los signos y síntomas que para la medicina tradicional se agrupan en etiquetas diagnósticas, en enfermedades y demás. Nosotros trabajamos con los síntomas para hacer el camino inverso, para ver qué tejido reaccionó haciendo programa y a qué conflicto responde, pero básicamente es esta comprensión de los síntomas, que para la medicina convencional son sinónimo de enfermedad, para nosotros son la segunda parte de un programa biológico que tiene que cursar una adaptación y un desarme de una adaptación para ayudarnos a resolver un conflicto. Y entonces ahí, cuando uno incorpora para siempre este concepto, porque lo que te pasa con las 5 leyes es que cuando realmente lo incorporás, no se te va nunca más, es realmente un camino de ida y es muy difícil volver a pensar como pensábamos antes, porque esto es mucho más sensato y mucho más explicativo. Entonces la comprensión del proceso y transcurrir ese proceso es con mucho menos miedo y con mucho más control de que hay control, ¿no? Porque obviamente
uno de los aspectos importantes de las 5 leyes es que todo está controlado todo el tiempo por el cerebro. Es otro gran descubrimiento de las leyes. Bueno, esto que estás comentando es muy importante y clarificador para todo un montón de gente que nos escucha. Hay muchos que ya están entendidos de la nueva medicina germánica, otros que no, pero siempre en estas charlas venimos a traer luz en el aspecto de dar un poquito más, ¿viste? De lo que tradicionalmente se puede llegar a esperar, como para abarcar no solamente a los que desconocen del tema, sino también a los que conocen y no le habían dado una vuelta de rosca más, que nos gusta hacer siempre. Me gustaría aportar esto que estás diciendo, que una de las cosas que sucede es que generalmente se suele ver a la enfermedad como algo que se rompe, algo que hay que coser, ¿no? Como si fuese algo que hay que emparchar, algo que tiene que salir rápido. ¿Por qué? Porque naturalmente el hombre está inmerso en una realidad, en un esquema de vida, en una rutina y demás, y hay una tendencia a que ese ser humano procure mantener su ritualidad y su hábito sin cambios, ¿no? Entonces ya tiene que ver con un entendimiento de la naturaleza un poquito más grande, como comprender el hecho de que somos seres cíclicos, ¿sí? Complejos, que requerimos distintos procesos de poder dormir para poder reparar, de cambiar una alimentación en caso que el cuerpo lo requiera, de escuchar un poco más nuestro cuerpo. Pero ¿qué pasa? Como tenemos esta tendencia a crear sistemas que son más bien robóticos, ¿no? Que buscan una regularidad como si fuésemos todos los días iguales. Entonces esto hay que comprender de que abre una nueva forma también de observarse a uno mismo en esta singularidad, y comprender de que los ciclos naturales están presentes en toda la naturaleza, no solo en el humano. Nosotros podemos observar los cambios de clima, los ciclos en los árboles, ¿no? Podemos observar que siempre estamos en un estado que es importante que empecemos a escuchar en cuál estado estamos. No somos lo mismo un lunes que un martes, que un domingo, que en invierno, que en verano, que después de haber resuelto un problema grave que venimos sosteniendo durante mucho tiempo. Entonces, para traducirlo, y con esto ya te paso palabra, Glo, si nosotros venimos sosteniendo una situación de estrés o de conflicto durante un periodo de tiempo, cuando nosotros resolvemos ese conflicto, ¿sí? Lo esperable, lo previsto por la naturaleza, es que nosotros al resolver ese conflicto, si lo hemos vivido, porque no es en todos los casos, porque se tienen que dar tres cosas, ¿no? Y esto, no haberlo vivido de una manera dramática, no haberlo vivido en soledad, o no, que no haya sido un shock inesperado. Porque nosotros podemos haber vivido una situación de estrés que, si no lo vivimos desde el drama, o si no se cumplieron estas tres pautas, podemos incluso no manifestar ningún tipo de síntoma, o hacerlo levemente apenas, porque la masa conflictual no fue grande. Ahora, ¿qué pasa, Glo, cuando sí la masa conflictual fue grande? Por ejemplo, viviste, no sé, 5 años de estrés laboral en donde no tuviste posibilidades de tomarte un descanso, y esto lo viviste de manera dramática, en soledad, y de repente, de manera inesperada, te quedas sin trabajo, por ejemplo, ¿no? Como para plantear un caso. Lo que dijiste fue impecable, las 3 características del DHS, ¿no? DHS, que son las siglas del Dirk-Hammer Syndrome. Dirk era el hijo de Hammer, el que se murió de forma dramática, inesperada y vivido en soledad. Fue el que dio el nombre a este evento, a este shock biológico, que es el botón de play que hace arrancar cualquier programa biológico. Habrán visto seguramente lo que nosotros llamamos la brújula de Hammer, que tiene colorcitos amarillo y rojo, y después una curva que en el primer triangulito, el que arranca todo el esquema del programa Hammer, dibuja.
yo que soy arquitecta, amo. Hammer dibuja todo, explica todo de forma gráfica. Entonces, el inicio de este programa que yo contaba antes de 2 fases es con el shock biológico, el DHS. Entonces, perfecto que dijiste los 3 puntos. Estos 3 puntos, tratando de empezar a contestar tu pregunta, son como los 3 requisitos, las 3 características que nos van a hacer vivir algo en modo supervivencia, ¿no? Es como que, bueno, nosotros ya sabemos que tenemos que tratar de vivir la mayor parte del tiempo de nuestras vidas más en modo trascendencia, pero de repente se hace inevitable que pasa alguna cosa y uno switchea y baja al modo supervivencia, en donde algo te pasa por arriba, te tapa el agua, te toma por sorpresa, es demasiado para soportar, es un montón, es inesperado, o de pronto uno siente que, aunque mismo incluso lo esté hablando, no lo puede terminar de compartir. Tu caso está buenísimo, el caso del... Sí, ¿me querés decir algo? Sí, no, te quería sumar algo a eso que dijiste, Sí. que me pareció importante, que me acaba de bajar, que el cuerpo en realidad no es que conflictúa y entonces nos hace padecer o nos tortura, ¿no? El cuerpo lo que está haciendo, ¿sí? A partir de este conflicto que nace en el campo sutil y se manifiesta en el campo físico, como El cuerpo todos, comparte la carga, te como ayuda, todo, sí, como todo, sí. como todo. ¿Qué significa esto? Que el cuerpo lo que está haciendo es que vos sobrevivas a ese Obvio, conflicto. obvio. Lo está bajando a Totalmente, tierra, lo totalmente. está trayendo a tu propia tierra, o sea, tu cuerpo físico es como la pachamama de tu ser sutil, entonces lo baja a tu cuerpo físico no para que lo notes, sino para transmutarlo. Porque a veces uno cuando empieza a entender sobre nueva medicina germánica se pregunta, ¿y pero cómo? Porque si estos son datos como para que yo me autodiagnostique y por ende desde el diagnóstico entienda cuál es mi conflicto ulterior porque no tenía una introspección y no entendía de dónde venía mi problema y a partir de esta enfermedad, mal llamada enfermedad, yo reconozco cuál es el conflicto anterior, uno dice, bueno, y entonces si yo hubiese, no sé, nacido en una selva y me ocurre un conflicto de supervivencia, no tengo acceso a esta información de la nueva medicina germánica como para poder integrarlo y entenderlo desde el diagnóstico como se observa la nueva medicina germánica. Ahora, ¿cuál es el gran hallazgo, el nivel de un antes y un después que nos trae Hammer? Es poder comprender el nivel de drama en el que vivimos inmersos innecesariamente a partir de cómo nosotros manejamos la mente, cómo nosotros le damos patrones a la mente, porque es lógico que uno sí, por ejemplo, el caso que siempre se suele explicar en Nueva Medicina Germánica, si vos estás, que te corre el león, es muy probable, ¿no?, de que el cuerpo lo que haga es disponer toda la mayor energía en la parte pulmonar, el corazón, los músculos y demás, y que toda la parte digestiva y demás esté como en off, como en pausa, para justamente poder rendir mucho más en esa supervivencia. Es como que se alinea todo tu cuerpo para que vos puedas salir disparando y protegerte, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando nosotros estamos en una cotidianeidad, en una empresa, en donde sea, en una circunstancia, en donde siempre estamos pensando que nos corre el león? O sea, porque asumimos ese paquete de datos mental en donde siempre hay algo que nos está persiguiendo, algo que nos está conflictando, manteniendo en alerta. Entonces es ahí en donde es una invitación también a revisar nuestros propios patrones mentales que asumimos como ciertos, y acá ya mezclo un poco con la cosmovisión andina, qué mitos compramos como ciertos que le dan instrucción a nuestra mente de que estamos en peligro de supervivencia, ¿no? Me encanta lo que decís porque yo siempre veo que las 5 leyes tienen adentro las bases de la física cuántica, ¿no? Que obviamente no se puede exponer de esta manera porque
nos van a tildar de difíciles, pero lo que vos estás diciendo es tal cual, ¿no? Es como, si yo tengo un conflicto que lo podría mantener a nivel de la psique siempre, listo, no va a aparecer, se va a expresar como programa biológico, va a ser en el campo sutil de los pensamientos. Ahora, si este conflicto, por estas razones que dijimos, ¿no? Que son las que dice Hammer, dramático, agudo, inesperado, vivido en soledad, se hace carne, ¿no? Pues se hace materia, se expresa en un programa biológico para que nos ayude a lidiar con eso. Se hizo materia, entonces necesariamente se tiene que tratar como materia. Entonces el cuerpo va a poner en marcha el mecanismo que ya sabe, porque lo hace en condiciones normales el organismo para sobrevivir, ese mismo que necesita o que cree que necesita según la lectura del shock biológico, específicamente, digamos, se me atravesó un bocado, ok, pongo en marcha el programa que se usa normalmente para digerir y para hacer pasar los bocados por el tubo digestivo. Este es el concepto del... Aclara este caso de qué sería que se me atravesó un bocado en términos de experiencia vívida, como para que la gente lo comprenda. Nosotros siempre acá en Psicoleyes estamos hablando del primer orden y el segundo orden. El primer orden sería algo de la realidad que pasa, ¿no? Yo estoy comiendo y me atraganto. Bocado atravesado, estoy atragantada, real de primer orden. Pero ¿qué pasa? Y ahí, entonces, el cuerpo va a poner en marcha un programa para que yo pueda sacar este bocado atragantado según en qué punto está, por arriba, o empezar a digerirlo y que siga bajando y pasando. Pero ¿qué pasa? Yo puedo tener algún conflicto, alguna situación de segundo orden en el campo de lo... en la psique, ¿no? Pero que se represente simbólicamente como un hueso atravesado, y es mi jefe lo que tengo atravesado, y realmente en mi biología no hay nada, pero está esta lectura de, tengo algo que yo lo vivo como que lo tengo atravesado, entonces se pone en marcha el mismo programa que se pondría en marcha si tuviera un hueso real atravesado. Y me gusta mucho el ejemplo que das del tema del trabajo, ¿no? De la pérdida del trabajo, que es un ejemplo que nosotros damos siempre en las charlas, porque también es muy importante que está la propia percepción y está las propias características de la persona y para dónde va cada uno, ¿no? Entonces, yo pierdo el trabajo, puedo vivirlo como me voy a morir de hambre, porque perdí trabajo, me quedé sin plata, me voy a morir de hambre. Entonces reacciona mi hígado. Y puedo vivirlo como desvalorización. Entonces voy a hacer algún programa de mesodermo nuevo. Puedo vivirlo como perdí mi territorio. Entonces, según sexo y lateralidad y estado hormonal, por ahí tenga algo en el corazón, vaya a saber. Y también puedo vivirlo como, a ver, ¿cuánto me da? Me da la indemnización, me voy a hacer mi emprendimiento. Entonces, no está todo tan dicho, ¿no? Es como nosotros estudiábamos todos los programas, pero lo que completa todo eso es cómo percibe el que percibe. Y ahí hay un montón de filtros, hay un montón de creencias, hay un montón de historias familiares, y hay un montón de información del inconsciente colectivo, biológico, del clan, de las historias que hay en las células, que no son solo mías, sino son de todos los que intervinieron ahí con sus propias células en el momento de mi fabricación. Entonces se arma Es tal cual esto que decimos también, cómo relata el hecho la persona que lo vivió, ¿no? Porque si bien es cierto que Hammer descubre que a partir de sacar una tomografía puede encontrar la ubicación en el cerebro del punto de HS donde se empieza a materializar el conflicto, ¿no? Porque es psique, mente, órgano. Entonces, psique, cerebro, órgano. Claro. Psique, cerebro, órgano.
se puede ubicar en dónde está y a partir de ahí se puede hacer una lectura desde esta tomografía e identificar el conflicto, el cómo lo tomó, el desde dónde lo tomó, en qué circunstancias. Pero también, en caso de que no quieras pasar por el proceso de pasar por una tomografía, tiene que ver también con la sinceridad y ser genuino al momento de confesar qué es lo que realmente me pasó cuando esto me pasó, cuando este Y en ese, hecho... y en ese sentido, nuestro lenguaje, yo trabajo mayormente en español, pero he trabajado en inglés también. El lenguaje en general, no estoy hablando puramente del idioma, es espectacular, porque te pone la palabra justa, ¿no? Entonces, si hay algo atravesado, aparece esa palabra, si hay algo que no puedo aceptar, que no puedo digerir, te aparece esa palabra, si hay desvalorización, te aparecen todos los sinónimos, ¿no? No fui capaz, no fui suficiente, siento culpa porque no hice. Aparece en las primeras oraciones, yo que trabajo con consultantes, aparece en el discurso, aparece en la palabra. Es ineludible, ¿no? Uno cuenta cómo vive las cosas y a veces lo hace en chiste y a veces usa una palabra de la biología o usa un dicho o un refrán y está ahí. Y está ahí todo el tiempo. Bueno, de hecho, se ha comprobado que en el caso de las alergias, por ejemplo, la nueva medicina germánica las puede identificar claramente cuál fue el origen de conflicto de esa mal llamada enfermedad, ¿no? Y que puede ser revertida a partir de la solución de ese conflicto. Contanos un poco sobre esto para que si alguno de los que nos está escuchando y actualmente tiene una alergia y piensa que es permanente, ¿no? Así como todos los permanentes que le pueden haber dicho a nivel diagnóstico oficial de, bueno, no, esto ya es crónico, ¿no? Y demás, quería traer un poco de esa luz a algo que es un poco más general, más que no es tanto un caso particular, no sé, por ejemplo, de hablar de un cáncer o de hablar de que si bien Hammer se enfoca y hace mayor hincapié en este patrón, primero a dar como una mayor cobertura a cualquiera de los que nos esté escuchando respecto a esto, a alergias, por ejemplo, no poder comer harina o no poder distintos alimentos. Dale. Celiaquía. Bueno, primero que nada, decirte que está perfecto, está buenísimo lo que decís del cáncer. Hammer empezó esta investigación en la década de los 80, en el 81, y estuvo como 14 años armando las 5 leyes. Empezó estudiando el cáncer. Y en algún momento de esos 14 años de investigación se dio cuenta que todo lo que él aplicaba al cáncer aplicaba a todo. Cáncer es una manera de llamar a proliferación, en general a proliferaciones celulares, porque también hay necrosis, ¿no? Agujeritos en los tejidos que también se llaman cáncer, en el caso del cáncer de huesos. Entonces, en principio, él lo agarra por cáncer, pero después se da cuenta que aplica todo. Así que eso quería decirte. Otra cosa que está buenísimo, lo de la etiqueta, lo de la cronicidad, lo del para siempre, ¿no? Por ahí probablemente lo más crónico sea la forma de pensar, sea no cambiar las creencias. Y eso es lo que va a hacer sostener el programa, que por ende va a sostener el síntoma en el tiempo. Pero no, hay cosas que quedan para siempre, pero no síntomas crónicos, sino adaptaciones de programas biológicos cuyo sentido biológico es dejarte así. Por ejemplo, miopía. Difícilmente yo te pueda ayudar o acompañar a revertir una miopía, porque justamente el sentido biológico es quedarte así, porque no quiero ver todo esto que viene de lejos, entonces ya está cumplido el sentido. Entonces hay algunos síntomas que tenemos que saber, los que trabajamos con consultantes, que no son reversibles, y está muy bien que así sea, porque dejaron este organismo
reformado, refaccionado, para poder seguir sobreviviendo. Si me hacía mal lo que yo estaba viendo venir de lejos, hago la miopía, listo, perfecto. Un mioma no se va, que también tiene sentido biológico. Un quiste en general no se va, que también tiene sentido biológico, que es colaborar al tejido desde donde se creó. Pero esto no es para asustar, simplemente es para ver cómo hasta incluso las cosas que no se revierten tienen un porqué, tienen un para qué, mejor dicho, tienen un sentido biológico. Y El ahora sí, tema de los alergia. quistes es un tema, ¿viste? Porque muchas veces lo que suele pasar dentro de la medicina tradicional es que la solución que el cuerpo está generando para tu conflicto biológico lo toman como una enfermedad. Claro, Y te lo totalmente. medican. O, ¿entendés? Tratan de, como pasó con la tuberculosis, que la toman como una Como el enfermedad. problema, claro. Y no el Sanidad. tratamiento. Claro. La tuberculosis es el tratamiento para revertir la adaptación que hace ese tejido que fue crecer de más. La tuberculosis come, demuele ese crecimiento. Pero bueno, tomo lo de las alergias, que es re desafiante, es hermoso trabajar con alergias, pero es difícil porque las alergias tienen este mecanismo de, yo trabajo a veces con una psicóloga y ella me explica que es como de economía emocional, ¿no? De trasladar el conflicto, de trasladar el problema a un objeto. Y así yo puedo seguir adelante y así yo puedo bloquearlo. Entonces, por ejemplo, Claro, es el como típico. rechazarlo y verlo afuera de mí. Claro, exactamente. Entonces, el clásico ejemplo de Biodeco de el celíaco que termina descubriendo que su primera conexión, ¿no?, de conflicto con presencia de harina fue estar cenando una pizza, sentir en la boca el gusto de harina, mientras los papás le estaban contando que se estaban divorciando. Entonces ahí desplazo, ¿no?, del conflicto al objeto. Esto no, por supuesto, esto no es 5 leyes, ¿no? Esto es una visión mía de por qué pasa. Pero en 5 leyes se llama Riel, después se llama pista, y básicamente es qué situaciones, qué percepciones, qué cosas, qué elementos entraron por mis 5 sentidos en el momento en donde yo estaba viviendo un conflicto dramático, inesperado, fuerte, agudo, etcétera. Entonces me entró la harina, me entró el color amarillo, me entró el olor a, no sé, todas las Justo cosas el color amarillo, que estoy toda que... Por amarilla. No, eso. chicos, no entren en conflicto, se los pido por favor. Entonces, esas percepciones de los 5 sentidos se van grabando, el cerebro las va grabando porque estuvieron presentes en la escena de conflicto y quedan ahí programadas a modo de alarma, ¿no? Ejemplo claro, el pelo del perro, el pelo del gato, que siempre si tenemos mascotas va a haber pelo de perro, pelo de gato dando vuelta y lo percibimos. Entonces eso queda grabado, queda almacenado en el cerebro y funciona como alarma para decir, che, la última vez que hubo color amarillo, harina y pelo de gato, se armó un quilombo en tu vida, ojo, ojo con la harina, ojo con el amarillo, ojo con el pelo de gato. Y no es que tiene que aparecer harina con amarillo con pelo de gato, aparece amarillo, prepárate. Aparece harina, prepárate. Aparece pelo de gato, se van como sumando una a otra. No es como si el Claro, cerebro como no supiera. te pone en sobreaviso, te pone en alerta. Claro, te pone una alerta. Entonces eso dispara estrés en el cuerpo porque yo tengo que estar preparado porque la vez anterior que pasó esto pasó algo grave en mi vida, entonces yo ya estoy, y ese estrés y eso muchas veces se manifiesta físicamente en respuestas exageradas a la defensiva, ¿no? Y por eso también lo lindo es que no todos los alérgicos, digo comillas porque odio las etiquetas, pero no todas las personas que tienen alergia tienen los mismos síntomas físicos de las alergias.
Entonces está buenísimo trabajar con el alergeno, como dice la medicina convencional, y con el síntoma. No es lo mismo tener una rinitis que tener un edema de glotis, que tener un rash o algo en la epidermis, ¿no? Entonces ahí estamos hablando de algo me huele mal, ahí estamos hablando de no quiero tener contacto. ¿Y dónde está el contacto? Está en los brazos, está en el pecho, está en las piernas. Entonces salen unas cosas... puede aparecer lateralidad, ¿no? Puede aparecer que tengo más de un lado que del otro no tengo nada, de todas estas cosas que por ahora la medicina convencional no las puede terminar de ver, no las puede terminar de explicar, y este modelo encaja perfecto a complementar con ¿por qué me sale del lado izquierdo? ¿Por qué me sale del lado derecho? Si hay órganos pares. Hablando del lado izquierdo y del lado derecho, perdón que te interrumpa, Sí. pero no quiero dejar pasar este hincapié que hace Hammer en descubrir cuál es tu lateralidad biológica al momento de nacer. Si sos hombre zurdo, hombre diestro. Contanos un poco para qué sirve o en qué cambia identificar si uno es hombre zurdo, hombre diestro, mujer zurda, mujer diestra, al momento de identificar cuál es el programa biológico que se nos activa, y cómo identificar tu real tendencia, si realmente sos zurdo o realmente sos diestro, entendiendo de que a veces asumimos cierto que somos una cosa, pero en realidad estaríamos siendo otra. Bueno, hay varios grados para entrarle al tema de la lateralidad. Se va complejizando a medida que uno va profundizando en el estudio de las leyes, pero básicamente el test casi infalible para conocer nuestra lateralidad es el test del aplauso. Entonces, uno aplaude en condiciones normales como si estuviera relajado aplaudiendo en un teatro o en un recital. No así porque no lo creo, ¿no? Como relájate y aplaudí. Van a ver que yo tengo claramente la mano que domina este movimiento a la izquierda, en la que tengo el reloj es mi mano izquierda, no sé si está invertida la imagen. Entonces yo soy zurda biológica. A pesar de que escribo con la derecha, hago todo con la derecha, soy zurda biológica. Natus, ¿querés aplaudir? Aplaudo, igual te cuento que estamos saliendo en radio, así que no nos van a ver, pero yo estoy posicionando mi mano derecha por sobre la izquierda. Tu mano derecha es la dominante. Esto hace que como hembras tengamos genéricamente, así como ir muy por arribita, como características distintas, porque justamente estas características tienen que ver con repartir, ¿no? En la biología para que podamos sobrevivir, ¿no? Porque pero si ¿qué hay diferencia hay entre, por ejemplo, en nuestro caso, mujer diestra, mujer zurda, respecto a cómo sería la tendencia? Y qué pasa con las constelaciones que uno hace para adaptarnos a conflictos en exceso y que nos pide, bueno, resolverlo de otra manera. En mi caso, yo estoy hiperconstelada, por eso no se identifica de cuál de los... Todos estamos constelados, creo, para vivir en este mundo. Bueno, por eso, rápidamente, como conductualmente, la hembra diestra se quedaría más en la cueva al cuidado de los cachorros y la hembra zurda se pondría adelante en la cueva cuando los machos se van a cazar, ¿no? Entonces, como que, por decirlo así muy rápidamente, la hembra zurda tendría un poquito más de comportamiento, de característica un poquitito más masculina y un poquitito más de ser segundo en la línea si los machos no están. Y eso hace que nuestros comportamientos sean un poco más de tender a la ira, de tender a la lucha, frente al comportamiento de la hembra diestra, de tender a la huida, de tender al desmayo. Cositas, características así muy en relación a la supervivencia, en relación a la manada, que hacen que nos reorganicemos rápidamente cuando hay algún cambio, cuando pasa algo en el territorio, quién cuida de quién se ocupa de cada cosa. Claro, ¿cuál es el recurso energético que tenemos al momento del conflicto? O sea, si tenemos el recurso de la ira o si tenemos el recurso de la angustia, por ejemplo, o el miedo. Por ejemplo, eso sería como
a grandes rasgos muy rápido. Entonces, la diferencia es que la diferencia entre zurda y diestra en algunos conflictos, que son específicamente los territoriales, es que frente al mismo conflicto vamos a tener una percepción probablemente diferente, pero aparte vamos a tener un impacto en el cerebro en el distinto lugar. Vos tu primer conflicto lo vas a recibir del lado izquierdo como hembra diestra y yo probablemente del lado derecho, al mismo, parecido que, igual que el hombre diestro. Entonces esto hace que si la manada vive un conflicto genérico, ¿no? No sé, un tsunami, algo de la naturaleza, y ese conflicto es muy grande y esos organismos no van a sobrevivir por el tamaño del foco en el cerebro, entonces vamos a tener foco uno en la izquierda y otro en la derecha, y por ahí los que no sobreviven son los que tienen el foco en la derecha, entonces aseguro la supervivencia de la especie porque hay cableado diferente, porque hay impacto diferente del mismo conflicto en diferentes partes del cerebro. Esto es rápidamente cuál es el sentido de que estemos repartidos en zurdos y diestros, que más o menos es mitad y mitad, porque la mayoría de los zurdos biológicos no sabemos que somos zurdos y estamos convencidos que somos diestros, pero la realidad es que hay más o menos mitad y mitad. De hecho, en los gemelos siempre va a haber uno diestro y uno zurdo. Pero igual acá nos fuimos avanzadísimo, ¿no? Porque estamos hablando de los territoriales, pero quería volver a la importancia del test del aplauso, que tiene que ver con de qué lado me pasa lo que me pasa en función a quién está involucrado en mi conflicto. Entonces, empiezo por una mujer diestra. Una mujer diestra tiene en su lado izquierdo, para todos los programas a partir del cerebelo, para todos los programas a partir del mesodermo antiguo, porque la primera capa del endodermo tiene otro tipo de lateralidad mucho más básica, la mujer diestra tiene en el lado izquierdo a su madre y a sus hijos. Esto tiene que ver con que con su mano hábil atiende, entonces los apoya en su izquierda, ¿no? Entonces, toda vez que yo tenga algún programa de, no sé, me salió un rash, me duele la rodilla, no sé, tengo un tema en la cadera y tiene marcada lateralidad, yo voy a ver para qué lado va. Diestra, izquierda es conflicto relacionado con madre o hijos, o con cualquier persona que ocupe ese rol, ¿no? Porque yo puedo tener a mis sobrinos, a mi perro, como mis hijos, a mi suegra, si la quiero mucho, como mi madre, a la señora que me cuidó de toda la vida, como mi madre. Incluso a las parejas, ¿por qué no? bueno, incluso a las parejas, como mi hijo. Bueno, y entonces, y del otro lado, mi mano hábil es mi mano partner, que es todo lo que está a mi mismo nivel. Por supuesto, mi pareja tiene que está o debería estar en mi mismo nivel, ¿no? Entonces, si lo veo como hijo, soné y la voy a mandar para el otro lado, pero ya la palabra lo dice, pareja, está en mi lado derecho. Pareja, hermanos, amigos, compañeros de trabajo, el padre, digamos, todo lo que no sea madre-hijo está en mi lado hábil y todo lo que es madre-hijo está en mi lado inhábil. Entonces ahí explicamos un poco por qué yo puedo tener cierta cosa que se manifiesta solamente en un pie. ¿Por qué no tengo en los dos? Tengo solamente en el izquierdo. Y las zapatillas son iguales y las medias son iguales y yo camino nivelada y hago lo mismo con los dos pies. ¿Y por qué tengo un síntoma en un solo pie? Ok, perfecto, no quiero avanzar, estoy perdiendo el equilibrio, tengo un tema con esto, pero ¿cuál es el conflicto? ¿Con quién? ¿Qué tiene que ver? ¿No? Entonces ese es un tip más que la biología nos da para conocernos, para entender verdaderamente qué es lo que nos está pesando, ¿no? Porque nosotros tenemos la tendencia de bloquear, de hacernos los boludos. Estoy escribiendo un post sobre eso, de fingir demencia sobre las cosas que nos pasan para poder seguir adelante. Eso de fingir demencia es buenísimo, pero bueno, te quiero contar de que yo en terapia y en sesiones de consultoría, la nueva medicina germánica la abordo desde un lugar
distinto al que se puede llegar a observar, por ejemplo, si quieren saber acerca de qué es lo que les está pasando, en qué momento del proceso están y demás. Es una consultoría más para alguien que se aboca específicamente a la nueva medicina germánica, como es el caso, por ejemplo, de Gloria. En mi caso, por ejemplo, yo utilizo la nueva medicina germánica para lo que tiene que ver con poder entender y conceptualizar en donde nosotros sí tenemos campo de acción, porque si bien esas leyes biológicas ya están dadas, lo que nosotros sí podemos hacer es reparar y reconstruir lo que tiene que ver con nuestra psique, ¿sí? Con lo que nosotros consideramos un conflicto de gravedad o no, cómo nosotros nos tomamos los eventos que nos suceden en nuestra vida. Entonces se puede trabajar, por ejemplo, desde el lugar terapéutico, más bien en principio ya teniendo un espacio terapéutico, ya salís del estado de soledad, de no poder contar. Ya compartiste, ya no viviste en soledad. Claro, poder expresarte lo que te pasa, porque muchas veces estamos capaz que rodeados de gente, tenés amigos, tenés familia, tenés esto y lo otro, pero también tenés inconfesables o cosas que no podés manejar dentro de tu círculo por lo que sea, por apariencias, por fórmulas que no querés quebrar dentro de la dinámica de los vínculos, que no querés psicoanalizarte, no sé, con tu pareja o con tus amigos o con tu mamá o menos con tus hijos. Entonces hay como un vacío en donde si vos no tenés una conexión con vos o con la divinidad, quedás como huérfano de dónde vuelco esto que me está pasando y dónde puedo generar un cambio. Entonces, bueno, dentro de los marcos terapéuticos se puede abordar ese punto, pero principalmente también tenemos la oportunidad de volver a reinterpretar por qué nosotros asignamos ciertas cosas como nuestras, porque convengamos de que si nosotros reconocemos a los hijos como nuestros hijos, a los padres como nuestros padres, el cuerpo no diferencia que eso no te pertenece, ¿sí? Que el otro es otro, sino que más bien es un vínculo en donde todo lo que nosotros le ponemos antes, un mí, ¿sí? Nos incluye. Entonces, si yo digo mi casa, mi trabajo, mi pareja, El territorio. El territorio. lo que estoy haciendo es como agarrar un cachito de mí y ponérselo a esa persona, y esa persona lo lleva por donde sea que esté. Entonces, si le pasa algo a mi hermano, a mi pareja, a mí, me involucra porque es mí. Entonces es empezar también a comprender de que el otro coexiste con nosotros, el otro forma parte de nuestra existencia, pero empezar a desarticular la pertenencia. No quiere decir de que uno se desapegue, que nos deje de importar qué le pasa al otro, porque uno puede estar en compasión, en solidaridad, en entendimiento, pero que no nos impacte, ¿no? Desde el conflicto biológico como si fuese algo nuestro, ¿no? Ya para arrancar ya es un montón. Y el tema de vivir las cosas de manera dramática, bueno, yo abordo mucho el tema del triángulo dramático de Karpman dentro de lo que son las terapias. ¿Por qué? Porque nos hace reconocer cómo vamos de máscara en máscara, que es la víctima, el verdugo y el salvador, que son origen de un montón de conflictos biológicos, porque los vivimos justamente, la víctima lo vive desde el drama, todos los problemas ocurren fuera de uno, y nosotros estamos de una manera pasiva, recibiendo de afuera un montón de escenas en donde nosotros tenemos que defendernos, protegernos, para ganar valía, ¿no? En el caso del victimario, lo mismo, está todo el tiempo en conflicto, pues está todo el tiempo señalando, en queja, viendo el problema afuera, ¿no? No haciéndose cargo de su parte, por tanto, no tiene campo de acción en definitiva, porque está esperando que el otro sea otro, ¿no? Que el otro cambie. Y en el caso de Salvador, lo que ocurre es que, bueno, justamente uno subestima al otro, pero a su vez, al momento de querer colaborar, contribuir y demás, lo está subestimando, y lo que ocurre es que se genera un vínculo de deuda. Por lo tanto, las relaciones, cuando uno está parado en El Salvador, terminan siendo como transaccionales,
en donde no llega el amor real del otro, sino que lo que llega es el pago de deuda. El otro se siente comprometido a cumplir con vos en vez de a querer estar con vos. Y eso genera también un vaciamiento, un estado de nada me alcanza, todos me sacan, todos me succionan y nada vuelve, pero tiene que ver con una postura psíquica de cómo nosotros vivimos la escena. Entonces, empezar a trabajar sobre eso, empezar a reconstruir nuestros mitos, lo que nosotros consideramos cierto, colabora con decirle a nuestra psique qué es cierto y qué no es cierto, y ahí ya cambia un montón, porque si nosotros dejamos de considerar que es cierto que un trabajo o la pérdida de un trabajo es un problema de territorio, un problema de subsistencia y demás, y lo vemos como una oportunidad, lo vemos como lo que sucede es lo mejor que puede haber pasado, ¿no? Cuando empezamos a mirar hacia atrás y ver que nuestros problemas en realidad nos trajeron reparación, soluciones, empoderamiento, fortaleza, ya cambia el estado mental de cómo nosotros recapitulamos la escena, cómo nosotros observamos la escena. Es un trabajo que lleva un proceso, por supuesto, no es algo que es de la noche a la mañana. De hecho, puede ser que lo tengamos súper claro y que sigamos cayendo como en patrones inconscientes, ¿no? Porque es donde más cuesta terminar de retirar eso. Pero bueno, acá aporto también otra posibilidad, que es por medio de las consultorías a Nueva Medicina Germánica, o por medio de las consultorías para el empoderamiento, el valor personal y la reconstrucción del ser. De cualquier manera, hay posibilidades de salir de situaciones de conflicto, ¿sí? Y tener una vida saludable, porque en definitiva todos estos descubrimientos, ¿no?, vienen no solo a poner blanco sobre negro un mito que considerábamos cierto, como es la medicina tradicional, sino que también viene a traer toda esta nueva posibilidad de habitar desde un lugar mucho más saludable, porque convengamos que la vida saludable tiene estrecha relación con cómo nosotros vivimos nuestro entorno, cómo nosotros percibimos el entorno. No solo cómo nos cuidamos, la alimentación y esto y lo otro, por lo que estamos viendo acá. Así que, bueno, nosotros Déjame ya estamos ahí casi al cierre de esta charla hermosa, y me gustaría que vos destaques, Glo, lo que consideres. Sí. Acordate que estamos saliendo en vivo para Radio Divergentes, también estamos saliendo en Natus de Penivelar, en el canal de YouTube. Y este video también va a quedar a disposición de Gloria para que lo pueda compartir y difundir en donde ella desee. Así que bueno, explayate estos últimos minutos, todo tuyo. Déjame que destaque, en línea con lo que estabas contando, algo que me parece buenísimo, ¿no? Que tiene que ver con tener las 5 leyes biológicas en la caja de herramientas. Lo importante que es, fíjate cómo nosotras trabajamos con consultantes de forma muy diferente. Yo soy especialista en 5 leyes, trabajo con la brújula, trabajo con el programa, trabajo con los síntomas, trabajo con médicos, y vos, terapeuta, pero al saber, al usar de base, ¿no? Porque para identificar el conflicto, es muy importante tenerlo primero para no decir cualquier burrada, ¿no? Para ser preciso y para ser asertivo de qué le tengo que decir al que viene con el tema del hígado, qué le tengo que decir al que viene con el páncreas, ¿no? No es cualquier cosa, es algo muy específico que está demostrado por método científico. Y en segundo lugar, para no hacer shock diagnóstico, muy importante eso, para no asustar, para no contribuir a un malestar, para no hacer daño, ¿no? Y es por eso también tan importante que tantos médicos, gracias a Dios, están incorporando a su práctica, están incorporando a su conocimiento el concepto de las 5 leyes biológicas. 5 leyes se estudia ahora en la universidad, como posgrado.
Hay que destacar la participación de los médicos que buscan Por justamente supuesto. alcanzar una mayor claridad y se abocan a esta información que hoy por suerte está más aceptada, pero quiero recalcar de que en el proceso en el que fue descubierta fue bastante perseguida porque justamente iba en contra Intereses. de intereses justamente porque hay toda una gran corporación que justamente lucra con la enfermedad. Y bueno, esto ya lo sabemos, estamos en Radio Divergentes, acá compartimos este tipo de información que viene más de una disidencia, ¿no? Que viene a mostrar esto, y bueno, Hammer fue un gran disidente aún siendo médico y oncólogo, de las formas, ¿no? Y de cómo se observaba. Otra cosita más que dijiste recién que me hizo acordar al tema de la metástasis, ¿no? Porque muchas veces ocurre de que vas a un médico, te dan un diagnóstico por algo que ya es existente, pero a partir de ese shock que te dicen, no sé, tenés 3 meses de vida o lo que sea, se empieza a activar otro programa biológico y por tanto después dicen, bueno, se hizo metástasis de acá a acá, pero en realidad es otra cosa distinta. Contanos un poco de esto también para cerrar. Bueno, perfecto, como vos lo dijiste. Tejidos diferentes hacen programas biológicos diferentes respondiendo a conflictos diferentes. Entonces, yo vengo con un programa que tiene determinada sintomatología que para la medicina convencional se puede inscribir como un cáncer, ¿ok? Eh, Después entran todas las creencias de esa persona en relación al cáncer, que en general convengamos que son algo letal, algo que va a acabar con mi vida, algo que lo tengo perdido, ¿no? Digo en general porque los que sabemos 5 leyes ya no creemos más en eso, pero en términos generales la palabra cáncer es una palabra a la que todo el mundo le tiene miedo, miedo a la muerte, entonces por ahí probablemente a partir de eso después aparecen manchitas en el pulmón que, que son ni más ni menos que el correlato físico del conflicto del miedo a la muerte, y por ahí probablemente la medicina convencional te diga, mira, tenías cáncer de huesos y ahora se hizo metástasis en el pulmón. Y después, bueno, nada, se observa que el cáncer de huesos, por ejemplo, hace agujeritos en el hueso, y el cáncer de pulmón prolifera células de más en el pulmón. Entonces, cada metástasis es muy interesante analizarla desde el ojo de las 5 leyes y también desde el ojo de la medicina convencional, ¿no? Porque es como este fenómeno viaja de un tejido a otro con las características completamente diferentes entre un tejido y el otro, y en uno tiene un comportamiento y en el otro tiene otro que es casi hasta incluso lo opuesto, ¿no? Primero hago agujero y después prolifero. Entonces, es este concepto que no es que desde la medicina de las 5 leyes lo pongamos en duda, sino que tenemos una explicación mucho más atinada, ¿no? Mucho más atinada, que es esto de el segundo conflicto o el shock diagnóstico, que es muy común. Todos tenemos un conflicto por el conflicto en general. Bien, porque muchos lo que buscan cuando van a una consulta, como están acostumbrados a ir a un médico, es que les dé soluciones, ¿no? Una pastillita mágica que lo solucione, un tratamiento, bueno, sácamelo, ¿no? ¿Qué pasa cuando se acercan con esta conducta o esta tendencia o esta normalidad a una consulta de la nueva medicina germánica? ¿Y con qué se pueden llegar a encontrar? Porque muchas veces capaz que tienen una expectativa creada a partir de otras fórmulas y como capaz que no se termina de comprender qué es lo que puede realmente aportar la nueva medicina germánica, en algunos casos me ha pasado que se han sentido insatisfechos en el aspecto de que, ay no, porque al final, listo, arreglátela solo o una cosa así, ¿viste? ¿Cómo Qué te buena pasa a vos? pregunta. Y contales qué es lo que pueden llegar a obtener realmente como para que te puedan consultar en una consultoría de nueva medicina germánica,
que no solamente les traiga luz y claridad sobre el origen del conflicto, sino también cuál es el proceso que ustedes aportan en esa consultoría. Qué buena pregunta, te agradezco tanto. Y a usted debe pasar lo mismo. Como terapeuta, este paradigma, este modelo, solo les cuadra a las personas que están listas para asumir responsabilidad sobre su vida, sobre sus pensamientos, sobre su poder creador, sobre su cuerpo, sobre su alimentación, sobre sus hábitos, sobre todo lo que forme parte de la vida. A las personas que no están listas, que no están, sí, que no están maduras, ¿no? Que no son seres humanos adultos para asumir esa responsabilidad, probablemente no les termine de cerrar el solo hecho de que les cuente la causa, ¿no? Porque lo que la información más grande y más ineludible que arroja a trabajar con las 5 leyes es que es el único modelo que te explica cuál es la causa de esos síntomas. Por otro Y lado, que habíamos... que el cuerpo se volvió loco. Pero Claro, así como vos decís y asumís que puede llegar a pasar en las terapias, totalmente, porque el tipo de terapia y consultorías que yo hago van más de, bueno, manos a la obra, listo, estás acá, estamos haciendo un proceso iniciático de maestría interior y vas a hacerte cargo de lo que, porque nadie puede hacer nada acerca de lo que piensa que está afuera. por O sea, supuesto, si vos pensás que el problema está afuera y estás no tenés buscando poder. culpables, ni nos llames. O sea, no nos Uh-huh. llames a mí, no la llames a No. Gloria, no, porque es un proceso de iniciación a nuestra madurez y nuestra adultez. De decir, bueno, ok, tengo este problema, me quiero hacer cargo, y no es necesariamente de, no, bueno, si estoy yendo, no sé, al psicólogo. Sí, estoy yendo a tal médico y él me dice lo que tengo que hacer, ¿no? Es un poco más, ya vuelve a mí el poder personal y recupero, al tener estos conocimientos es como todo, ¿no? Una vez que uno lo sabe, no te puedes hacer mucho el boludo, una Uh-huh. vez que ya entendiste cómo Uh-huh. funciona, es decir, bueno, me hago cargo, porque todo poder que uno toma, que lo tenía delegado al afuera, es una responsabilidad. Y cualquier persona que se quiera adentrar en este camino, que nos esté escuchando y que no esté negando esta información y que realmente le importe, bueno, ya está en un camino de responsabilidad de su propio ser, de su existencia, y bueno, van a ser bienvenidos en las consultas, por supuesto. Así que bueno, déjame recordar, Glo, dónde pueden encontrarte. Vos tenés aparte también un Instagram personal. No sé si Sí, querés dejar tu número, decirlo. el Instagram personal es @Gloria del Valle, pero ese linkea con esta cuenta que es @biohealingstudio, healing con H de sanar en inglés, eh, que es la cuenta en donde desarrollamos estas estrategias de acompañamiento, de estudio, de divulgación de las leyes, junto con la doctora Felicitas Bonpeteri, que también es especialista en 5 leyes, y que es con quien damos charlas. Bueno, en ese Instagram van a ver, ahora ya entramos en modo vagotonía, así que no van a ver nada hasta febrero, pero ahí en el Instagram, aparte de los posteos que escribo, van a ver nuestras charlas. Nosotros tratamos de juntarnos una vez por mes en un espacio virtual para discutir determinados sistemas o partes desde desde la mirada de las 5 leyes. Por ejemplo, no sé, un mes nos agarramos piel y nos vemos todos los síntomas, otro mes nos agarramos digestivo y nos vemos todos los síntomas. Entonces ya es como una práctica que venimos haciendo hace 2 años, entonces la gente tiene la posibilidad de recomendarte, de decir, vos que tenés esto, anótate en la de agosto, y es un espacio hermoso de intercambio. Nosotros los grabamos, la primera parte de las charlas, que es la parte más técnica, más bueno, tratamos de que no sea pesada, pero más pesadita si se quiere, la dejamos grabada y la pueden ver en nuestro canal de YouTube, que se llama igual, Biohealing Studio, y después en la segunda parte ya cortamos la grabación y abrimos a preguntas y se arma un clima hermoso
de poder compartir DHS, programas, síntomas, interpretaciones entre todos, y es una manada, ¿no? de gente que respira lo mismo, este paradigma de integración, de aporte. Entonces hay muchos terapeutas que se conectan, con quienes intercambiamos, enriquecemos, ayudamos a que comprendan más los síntomas, muchos terapeutas de distintas disciplinas que aportan, porque como te dije al principio, este es un modelo que con muy poco no coincide. No coincide con algunas cosas de la farmacéutica, no coincide con algunas teorías de la medicina, pero en general coincide con todo el resto. Coincide, claro, ¿viste? Es totalmente cuántico, coincide con todo, no nos peleamos en las charlas, no polemizamos, no hay polaridad. Bien, porque no hay conflicto de intereses con los que estás hablando. Para nada. Pero cuando llegó a mí la nueva medicina germánica, también hay que comprender esto, que cuando uno ha tenido una vida muy dramática, o con muchos conflictos, o está con muchas enfermedades activas, el proceso que se da es heavy en el aspecto de la toma de responsabilidad, porque esto lo digo para que lo anticipen, para que tengan en cuenta esto, porque estando tan acostumbrados, ¿no? a estar en queja, ¿no? De por qué a mí, por qué esto y lo otro, bueno, empezar a decir, pará, pero soy yo, bueno, yo les cuento que en cuanto yo estaba estudiando para terapeuta holística en Awakening Project, y allí vimos la nueva medicina germánica. Ahí es donde se viene a mí esta información, y me acuerdo que para mí comprender que todo se originaba desde la psique, por tanto que yo tenía responsabilidad de cómo lo estaba tomando, porque enseguida no es que le eche la culpa al cuerpo, ¿no? No, entonces es una cuestión de naturaleza, y la naturaleza entonces hace lo que quiere, no. Comprendí realmente que, entonces tiene que ver con cómo yo estoy vivenciando mi escena, y fue realmente un conflicto porque lo viví desde el miedo de tomar tanta responsabilidad, que decir, bueno, y entonces ahora cómo me muevo a partir de hoy, porque me pongo en alerta porque, claro, yo en ese momento todavía tenía miedo a los síntomas, o sea, más... Claro. O sea, lo vivía desde el punto de vista, no quiero que nada me pase, entonces, claro, empezás como a querer hipercontrolar toda la realidad que te vas construyendo a partir de cómo lo ves, para no conflictuar en el cuerpo, porque realmente era lo que quería evitar, como si no hubiera un mañana. Entonces a mí, Claro. en mi caso, no me tocó aceptarlo tan gratamente, sino que realmente vivirlo desde el miedo de que mis acciones o mis pensamientos o mis fórmulas podían estar en mi contra, porque yo veía la enfermedad todavía como una contra, ¿no? Hoy claramente, ya después de 6 años de todo este conocimiento, muy integrada, como lo veníamos hablando desde Pero el viste principio. cómo está íntimamente, o estaba, mejor dicho, estaba íntimamente relacionado tomar responsabilidad con tener miedo, como si tuviéramos miedo a crecer, ¿no? Después lo dejamos atrás, pero siempre todos pasamos por este miedo a crecer, entonces tenemos miedo a tomar responsabilidad. En relación a lo que decías de los síntomas, obvio, a todos nos pasa. Como, ¿cómo no vas a tener miedo si escuchas un montón de martillazos? Vas a tener miedo de que se te caiga todo, vas a tener miedo del derrumbe, vas a tener miedo de qué es lo que está pasando. Ahora, si vos abrís la puerta y encontrás a todos los obreros, cada uno con su martillo, martillando específicamente el lugar donde tienen que demoler, a su ritmo, a su temperatura, con su casco puesto y demás, ahí se me baja el miedo, hay una obra controlada, hay un director de obra, está pasando esto por alguna razón, tengo que demoler esto que se construyó de más y ahora no lo necesito. Entonces, es como que para dejar de tener miedo, también en paralelo se te tiene que haber caído un velo, o tenés que haber abierto la puerta y haber encontrado a los obreros infraganti. El miedo se combate con información. Por supuesto. Y un estado pasa al otro a través de, en vez de tomar, de vivirlo desde el miedo, vivirlo desde la precaución, ¿no? Que parece
de palabras, pero la precaución es estar en coherencia, ser Sí, más que, reflexivo. te diría prevención, ¿no? Y por eso nosotros, en definitiva, lo que siempre decimos es que está bueno conocer el modelo, y conocer el modelo es prevención, porque uno ya sabe que si las cosas suceden y se toman de determinada manera, y si mi percepción me va, y si yo mi psique la tengo desbordada, y si bloqueo emociones, y si esto, puedo después terminar teniendo un programa biológico que termina con síntomas, etc. No es que sea el origen emocional, ni mucho menos, sino es como decíamos al principio, ¿no? Es una cosa que se gesta primero en el mundo de las ideas, en el mundo de la psique, y después va a terminar teniendo una forma en el mundo material. Y para cerrar, una de las principales diferencias entre tener una consulta con un médico, que por supuesto consulte a su médico, lo que estamos diciendo si quiere, Por supuesto. y una consulta con un terapeuta de nueva medicina germánica, la principal diferencia es que al tener este conocimiento, el terapeuta de nueva medicina germánica, la manera de abordar el tema ya entiende con empatía, ¿sí?, qué procesos biológicos son posibles que sucedan dependiendo cómo ejerce él su rol. Esto es, el médico no tiene consideración de qué daño o qué gatillo puede generar la fórmula en la que sin empatía a los procesos del otro se genera un diagnóstico, ¿no? Porque justamente no comprende que los shocks son los que generan ese conflicto, sino que está tratando de reparar un auto como un mecánico, bueno. Pero para que yo tengo tengo un mecánico muy, muy querido que hasta te biodecodifica el auto. Porque Un mecánico 5 leyes. Claro, claro, pues si le falta agua acá, entonces, no, bueno, tal cosa, si se te rompió la goma. Así que bueno, te esperamos en algún próximo encuentro para profundizar en algún tema. Tenemos tanto para hablar dentro de la nueva medicina germánica. Esto fue una presentación amorosa para acercarles a todos los que nos estén escuchando y viendo por el canal acerca de una herramienta que es empoderadora, que es clarificante y que nos permite tener una vida más saludable. Gracias, Lo, por tu presencia acá en el programa. Dale. Gracias. Gracias. Hermoso.